Hola, sean todos bienvenidos de nuevo a ¿Qué dice la Biblia? Estamos siguiendo esta serie de hablando de la familia y hoy vamos a hablar a un tema vital. Creo que es un tema que a nosotros personalmente nos ha tocado y sabemos lo poderoso que es y lo necesario que es entenderlo. Vamos a hablar de los efectos de la falta de la paternidad. Así es. Sean bienvenidos a un programa más y como tú dices, es un tema que realmente nos apasiona porque es en el área donde Dios nos ha estado sanando, nos sigue sanando y seguimos siendo transformados. Y para entrar en tema, quiero darles un pequeño contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Realmente, como ustedes saben, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo hace como una familia perfecta, en un lugar perfecto llamado el Edén. Crea al hombre y crea a la mujer con roles específicos para que ellos pudieran ser el ejemplo de lo que sería una familia de acuerdo al diseño original de Dios. Pero vemos que Satanás tenía en sus planes malévolos realmente destruir esa figura esencial, porque si destruye el matrimonio, sabía que las consecuencias serían catastróficas. Entonces vemos que cuando Adán y Eva pecan, automáticamente se rompe ese diseño original y empiezan las consecuencias de una familia disfuncional. Desde ahí empieza ya la familia disfuncional. ¿Por qué? Porque vemos como Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, empiezan con esas consecuencias. Caín mata a su hermano Abel y así sucesivamente. Y quiero darles unas estadísticas alarmantes que ha compartido Enfoque a la Familia. Dice que el 90% de las personas vagabundas y las personas que están en la cárcel vienen de hogares sin padre. El 85% de niños con trastornos viene de hogares sin padres. El 63% de los suicidios juveniles viene de hogares sin padres. El 71% de jovencitas embarazadas viene de un hogar sin padre. El 85% de jóvenes en prisión viene de hogares sin padres. Y los hijos de hogares sin padre tienden 4 veces más a vivir en pobreza. Los hijos de hogares sin padre tienen 10 veces más probabilidades que usen drogas. Los hijos sin padre son 14 veces más propensos a cometer violaciones y los hijos sin padre son 32 veces más vulnerables para que ellos abandonen su casa. Realmente unas estadísticas alarmantes. Y te dejan ver lo importante que es el tema. O sea, estás hablando de 90, 85, 67%. O sea, promedios altísimos de la falta de la paternidad. Ok, yo quiero hablarte entonces un poco de la función de un padre natural. Ahora, esto es importante y en español la palabra amor no tiene mucha como connotación. De hecho, hemos diluido mucho la palabra porque lo usamos para cualquier cosa prácticamente. Hay gente que dice yo amo las plantas, yo amo los animales, yo amo a mis hijos, yo amo mi trabajo, yo amo pintar, yo amo viajar, no sé. Entonces, no tiene como un peso cuando tú hablas del amor. Pero en griego la palabra tiene 3 dimensiones y esas 3 dimensiones nos van a ayudar a entender lo poderoso que es cuando un padre ejecuta su labor, ejecuta el plan que Dios le entregó a él. Porque un padre está llamado a amar, la función del padre natural. El padre tiene que entregarnos, la primera dimensión es estorgue. Cuando yo entrego estorgue, ¿qué es el amor estorgue? Es el amor incondicional que mi padre natural tuvo que haberme entregado a mí desde el vientre de mi madre. Y ese amor incondicional quiere decir que Él iba a aprobarme, a afirmarme, Él va a estar conmigo, Él va a acompañarme, Él va a estar también haciéndome hacer cosas difíciles para que mi carácter crezca, obviamente corrigiéndome, haciendo caricias correctas, poniéndome a sentar en sus piernas. Eso tendría que pasar continuamente, la entrega de estorgue, un amor incondicional. La mayoría de nosotros, si oíste las estadísticas que estaba diciendo Odra, la mayoría de nosotros no tuvimos estorgue.
Mi padre no me amó incondicionalmente. La mayoría de nosotros hemos sido amados condicionalmente. Es decir, si sacas buenas notas, si tienes 10, si eres bueno haciendo un deporte, si eres bueno haciendo esto, si eres bueno haciendo lo otro, entonces cuando tú llegues y seas bueno de esa manera, entonces yo te iba a dar unas gotas de amor, que podría ser un aplauso, un bien hecho, tímidamente, o alguna pequeña cena. He hablado con personas que tristemente sacaban 10, eran buenísimos estudiando y me decían ellos, hey, mira, llegaba ese día y ese día yo esperaba esa gota de amor condicional, porque no tenían estorque, sino que tenían este amor condicionado, y ni ese día recibían ese amor, ese abrazo, ese bien hecho, esa cena, aunque sea especial, era, debiste haber arreglado, mira, aquí tenés 80, 8, no está bueno, esta nota. Y era otra vez criticarte. Y es doloroso, y esa es una herida profunda que tenemos hoy en día. Por eso las estadísticas que empezaste diciendo vos, o sea, y cuánto esto nos roba a nosotros nuestro potencial cuando un padre natural no está involucrado a ese nivel en nuestra vida. La segunda manera del amor, de la dimensión de amor en griego es filial, el amor filial, el amor filos. Y ese es cuando y viene en cadena, porque si yo tengo amor estorque, yo tengo una identidad sana, yo sé decir que algo me gusta, cuando algo no me gusta, yo me presento ante los demás como yo soy, yo no estoy vendiéndole nada a nadie. Entonces yo voy a tener seguramente amigos a los que yo no tengo que venderles absolutamente nada. Yo soy yo, ellos me aceptan así como soy, y ese es amor filial, y eso complementa nuestra vida, nuestra identidad. Estamos creciendo como jóvenes o niños o jóvenes adultos, bien. Pero si nos fijamos y recordamos un poquito nuestra etapa cuando estábamos buscando ser adolescentes, a la mayoría nos tocó ir a impresionar a alguien para que pudiéramos pertenecer a un grupo. Es decir, yo no tuve un amor filial, yo fui a prácticamente ser un actor y para que ellos me acepten y ser otra persona para estar introducido en esos grupos. Hoy en día vemos eso pasar muchísimo, ¿verdad? O sea, como alguien quiere pertenecer a ciertos grupos, tenés que adoptarte al estilo de ellos, tenés que vestirte como ellos visten, etcétera, etcétera. Y todo eso es una carencia de la identidad por la falta de padre, por no haber tenido estorque en mi vida, por no haberme sentido amado incondicionalmente, aplaudido por mi papá, levantado por mi padre. Entonces vemos todo esto porque de alguna manera nosotros no hemos recibido eso. Vamos a ir a la tercera dimensión ahora, que es el amor eros. ¿Y qué es eros? Es el amor sensual. Entonces todo ahora lo interpretamos a través del amor sensual. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces el amor eros, el amor sensual, muchas de las cosas que nosotros andamos buscando es egoísta. Yo quiero obtener una satisfacción a través del amor eros, y todo es egoísmo, y es qué hay para mí, qué tienen para mí. Y yo puedo estar con una persona y tal vez ver todos los atributos que esta persona tiene, sea hombre o mujer, pero yo no estoy viendo sus atributos. Yo quiero llenar un vacío y todo lo reducimos a lo sexual. Y pensamos que entonces eso va a llenar nuestra vida. Y esas serían las tres dimensiones del amor en griego. Y lo que tuvimos que haber recibido de un padre era un amor incondicional, un amor estorque. Entonces, si yo hubiera tenido estorque, yo hubiera tenido filos. Y yo no reduciría mi vida a eros. Así es. Y hoy vamos a hablar otro tema importante, y es acerca de cómo o cuáles son esas clases de padres que posiblemente tú y yo pudimos haber crecido. Y en el transcurso de este programa vamos a tratar de desarrollar cuáles son esas consecuencias. Entonces, así como tú decías, el crecer sin un padre nos deja una herida muy profunda. Es decir, que la herida que nosotros crecemos o se nos crea en el momento que nuestro padre nos deja o pero está ausente emocionalmente, requiere años para poder ser sanada. Y algunas clases de disfunción son padre ausente físicamente, puede ser que nos abandonó, que nuestros padres se divorciaran, o el fallecimiento de él.
Otro es padre ausente emocionalmente. Este es que no se involucra emocionalmente. Espérate, el primero era físicamente. Es físicamente. Puede ser que mi padre se fue, así como decía, se divorció o fallece. Este es ausente emocionalmente, es decir, que está en mi casa, vive conmigo, pero es como que no existiera, porque no se involucra en nada de mí, es decir, no tiene tiempo, pasa trabajando, o llega del trabajo y se va con su celular, es decir, que de televisión, de película. Y eso pienso yo que crea una herida mucho más profunda que el que del primero, que es el padre que abandona físicamente. El otro es padre ejerciendo los roles incorrectos, y esto es muy común en nuestra cultura, porque podemos ver que están los dos, está papá y mamá, pero con los roles inversos. Quiere decir que la mamá toma el control del hogar y el papá está sometido a la mamá. Entonces ahí vemos el famoso nombre del machismo y el feminismo. Es decir, que la mujer domina. Y el tercero, padres con diferentes tipos de adicciones. Es decir, que se crece en un hogar viendo al papá con adicción a la pornografía, adicción a la ira, adicción a las compras, adicción al alcohol. Entonces, todo eso va dañando aún mucho más. O sea, te podés imaginar la herida que se hace por no tener a nuestro padre físicamente, o lo tengo físicamente, pero como que no existiera. Añadido a eso, hay padres que tienen adicciones que aún dañan mucho más la vida de sus hijos. Sí, es profundo, y el efecto en el hijo que está creciendo en ese ambiente, ¿verdad? O sea, va a pasar la vida entera muchas veces resolviendo esa herida. Hemos visto testimonios de hombres decir, a los 60 años le quité estas heridas a la cara de Dios, y yo pensaba que Dios era como mi papá. Y es bien fuerte. Si sos padre y nos estás viendo hoy, tu labor es un gran reto, y tiene una trascendencia increíble, para lo bueno como para lo malo. Hay algo que a mí Dios me puso bien fuerte hace algún tiempo concerniente a esto, y te lo voy a decir este principio, y es, donde hay abandono, o sea, cuando estaba diciendo otra, hay abandono emocional o físico, donde existe ese abandono, van a haber abusos. Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque obviamente la vida de ese niño no está al cuidado de alguien, no está a sus padres para cuidarlo, obviamente está desprotegido. No importa que lo vayas a dejar a un pariente, que es lo peor. Las estadísticas dicen que es donde más abusos hay, es las personas cercanas o amigos cercanos. O lo vayamos a llevar, que lo normal ahora es que vayas a un kindergarten, un daycare, y ahí dejas a tu hijo todo el día. Y ahí, donde hay abandono, hay abusos. Y donde hay abusos, el enemigo siembra semillas. Eso es lo que el enemigo hace. Toma segundos de un abuso a un niño para poder arruinar su vida, y el diablo eso lo capitaliza de una manera increíble ahora, porque para abusar a un niño le toma segundos, pero para que sane de ese abuso le va a tomar toda la vida. Entonces, donde hay abandono hay abuso, y donde hay abuso el enemigo siembra semillas. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos ejerciendo eso. Que hoy esto te sirve para decir qué tan presente estoy en la vida de mis hijos, emocionalmente, espiritualmente. Podemos pensar que, bueno, lo estoy dejando en el daycare, y no, eso no es abandono, es abandono emocional. Lo has dejado abandonado emocionalmente. Si pasó ahí desde las 8 hasta las 5 de la tarde, te imaginas, y todavía llegas a la casa y no le pones atención. O sea, es increíble. Y entonces el enemigo ahí siembra semillas. ¿Qué va a pasar? Que vas a tener que lidiar como un hombre, una mujer de 30, de 40, de 50 años con sus fracasos, y yo como padre voy a tener que seguir lidiando con ellos por no haber tenido el tiempo correcto en estas etapas tempranas con nuestros hijos. Así es, y como tú dices, es importante que nosotros podamos entender esto de acuerdo a la palabra de Dios, y que le podamos decir al Señor: Señor, dirígeme de una manera sabia para poder cuidar a mis hijos. Sé que en algunos casos papá y mamá tienen que trabajar por la situación económica difícil que se está poniendo, pero que esa no sea nuestra prioridad. Es decir, si vamos a trabajar, cierto, bueno, voy a tener que dejar a mi hijo al cuidado de su abuelita o de daycare, pero
el momento, es decir, el tiempo que nosotros que tengamos a nuestros hijos, tratemos de ser intencionales, tratemos de dejar el celular, de dejar la televisión, de dejar otras cosas y enfocarnos en nuestros hijos. Es decir, pedirle dirección al Señor de cómo guiar, porque cada caso es especial, cada caso tiene que verse de acuerdo a la voluntad su peculiaridad. De Dios, su peculiaridad. Y vamos a hablar acerca de los efectos de tener un padre ausente, los efectos del abandono físico, es decir, cuando mi padre me abandonó, ya sea por divorcio o por fallecimiento. Esta es una herida muy profunda. ¿Por qué? Porque yo crezco con la necesidad de aprobación, es decir, que cuando yo voy desarrollándome en toda mi vida, yo voy buscando la aprobación de cualquier persona. En el caso de las mujeres, si nosotros no tuvimos a nuestro padre que nos afirmara, que nos dijera que somos bellas, que nos hiciera hacer cosas difíciles, lo que vamos a hacer es buscar a alguien que me lo diga, y generalmente buscamos... Yo no diría a alguien, a cualquiera. Sí. Que te apruebe, a cualquiera que te afirme. Cualquier hombre que venga, yo voy a correr hacia él. Y es más, las estadísticas son de que buscamos hombres mucho mayores a nosotros, porque lo que buscamos es un padre. Entonces constantemente busco la aprobación y constantemente caigo en manos de hombres o personas tóxicas, ya sea en el caso del hombre, mujeres tóxicas y mujeres buscando hombres tóxicos, es decir, relaciones bien conflictivas y no se puede salir. Hemos visto mujeres en relaciones bien tóxicas, peligrosas, pero no hay esa intención de salir porque es como un refugio que tiene, o sea, es bien difícil. Es la misma herida que está ahí, es que no me interesa las migajas que quiera recibir, pero la herida que tengo es tan profunda que necesito y me conformo a estar con esa persona tóxica. El valor es tan bajo, hay una tan baja autoestima que tú en ese lugar está incluso en peligro tu vida y seguís estando ahí. Así es. O sea, es increíble, pero entonces el punto lo estás diciendo, es la falta de la paternidad. Así es. Y eso es lo que te está haciendo llegar a esas relaciones tóxicas. Y bien tremendo, porque permito que me maltraten, permito que me desvaloricen, permito que me mientan, permito que me engañen. Es decir, mi vida no tiene ningún valor. Es bien triste, pero realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Satanás sabe cuál es el origen de la vida y de crecer en un hogar sano, que es la familia. Por eso, hoy en estos tiempos está buscando la manera de desvalorizar, de destruir esos principios que Dios en un inicio creó, porque sabe que si destruye la familia, destruye generaciones enteras. Sí, bueno, hoy lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, la destrucción de la sociedad actual es fruto de la anterior. Así es. Y entonces, esta va peor todavía porque la paternidad es lo que ha sido removido prácticamente. Y eso estamos viendo el efecto. Quiero hablarte también un poquito del abandono emocional, porque estabas diciendo del abandono físico, pero está también el abandono emocional. Es decir, está ahí la persona, pero emocionalmente no está. Y ahora hay personas que simplemente hacen esto porque no entendían la importancia de estar presente en la familia, más involucrado emocionalmente. Por ejemplo, quizás nuestros padres vienen de una generación donde ellos le pusieron hay que trabajar para sacar adelante la familia, y ellos interpretaron en el lenguaje del amor de ellos que ahí les estoy dando lo mejor a mis hijos, les estoy dando oportunidades, les estoy pagando colegios que quizás no pudiera accesar si no tuviera yo este trabajo o estos 2, 3 trabajos, y entendemos esa parte. Pero si estás hoy trabajando, si estás haciendo esto, lo que queremos es dejar toda esta semilla para que lo puedas usar y decir, ok, tengo algo que reducir, pero tengo que entrar emocionalmente y conectar con mis hijos para que entonces ellos no tengan esta herida emocional que les va a acarrear demasiados problemas adelante. Así que algunos de los efectos emocionalmente del abandono emocional es rechazo, autoestima rota, inseguridad, mecanismos de defensa, falta de confianza en Dios y en las personas, la ira, etcétera. Son tantas cosas verdaderamente que se están generando
Y a veces nosotros nos vemos, por ejemplo, hay hijos que para llenar su autoestima baja quieren ir y que les compres cosas caras, quieren andar cosas de marca, quieren ir a los mejores lugares para llenar esos vacíos. ¿Por qué? Porque necesitan ese tiempo de aprobación emocional, ese tiempo de afirmación, no lo hemos tenido, entonces buscamos la afirmación en los lugares equivocados, de maneras equivocadas, y eso es parte de lo que hoy estamos viendo. Entonces, el abandono emocional verdaderamente es un tema y el enemigo va a utilizarlo en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, porque si yo estoy abandonado emocionalmente, entonces de nuevo vienen los abusos, el enemigo siembra semillas y mi vida está en un lugar increíblemente peligroso gestándose. Así es. Y hoy vamos a ver otro punto y es padres ejerciendo los roles equivocados. Posiblemente hemos crecido en familias disfuncionales y eso es una de las características bien marcadas en una familia disfuncional, es decir, como dijimos anteriormente, padres tomando el rol que no les corresponde. El padre, cuando Dios crea al hombre, lo crea con ciertos atributos especiales diseñados para que ellos sean los líderes del hogar. Esto no se trata de machismo, sino que es un diseño original de Dios. Es decir, el hombre por naturaleza es aquel capaz de influenciar directamente en la vida de sus hijos. Es el que tiene la autoridad, es el que da el impulso para seguir adelante, el que da seguridad, el que da protección, el que anima, el que da identidad. El ADN del padre está en la vida de sus hijos y entonces pueden ser hijos sanos y saludables. En cambio, las características de una mujer, generalmente nosotras las mujeres somos sobreprotectoras, somos cuidadoras, somos cariñosas, somos detallistas. Entonces se pueden imaginar una mujer ejerciendo el papel de un hombre. Es decir, cuando no hay un líder en la casa, obviamente se levanta la mujer, pero ahí viene el feminismo. Entonces, como yo soy la líder, entonces, y mis características natas son sobreprotectora, que no impulso, sino que lo que yo ando haciendo, no lo hagas, te vas a caer, cuidado. Entonces, ¿cómo va a crecer mi hijo? Va a crecer siendo miedoso, sin seguridad. Y es más, cuando no hay un padre que afirme a una hija, usted se puede imaginar el vacío que hay. Va a venir cualquier hombre y solo que le digan que es linda o que le den un dulce o rosa, vamos a correr a esas garras de esos hombres abusadores en muchos casos. Es decir, entonces es importante que nosotros ejerzamos en nuestra familia el papel que Dios ya diseñó desde un principio. Y también, yo he hablado con hombres que tienen relaciones tóxicas, es decir, mujeres que a ellos los ven de menos, que a ellos los menosprecian, que les hacen muchas cosas y ellos callan por las migajas de amor también. Es decir, sí, como estábamos diciendo, si crecimos en hogares disfuncionales con los roles incorrectos, vimos a una mamá mandona, vimos a una mamá que daba órdenes, vimos a una mamá que ejercía el papel. Y a un padre callado allá al fondo. Un padre callado, entonces tiendo a buscar ese tipo de mujeres. Entonces es importante que nosotros, por eso a lo largo de todos estos programas hemos hecho un énfasis bien específico en sanar nuestras heridas, porque sé que la mayoría de nosotros hemos crecido en hogares disfuncionales. Nuestros padres crecieron en hogares disfuncionales y eso ha trascendido de generación en generación. Pero hoy es el momento de que nosotros podamos poner un alto y sanar para que nuestros hijos puedan ver un ejemplo en nosotros, ejerciendo el rol correcto desde que un inicio Dios había diseñado para nosotros. Y la palabra de Dios dice, al hombre le dice 3 veces que ames. O sea, el hombre es el encargado de entregar el amor en la casa. Y a la mujer le dice, honra a tu marido. Y al hombre le dice, ama a tu esposa, ama a tus hijos. ¿Qué amor vamos a entregar? El que recibimos del Padre Celestial. Ese es el modelo. Yo tengo una relación con el Padre Celestial, yo transmito, obviamente que en mis limitantes como humano, pero lo voy a tratar de hacer, transmitir la misericordia, el amor, la gracia, como Dios me trata a mí, a mi esposa, a mis hijas o a mis hijos. Y entonces ese es el modelo de Dios. Pero tú estás hablando del modelo o los roles equivocados, es decir, una familia disfuncional. Y la Universidad de Stanford decía que el 89% de cómo nosotros aprendemos algo es observando.
el 10% es escuchando y solo el 1% por los otros sentidos. Entonces, lo que quiere decir esto, que el 89% de lo que ustedes y yo hemos visto en una casa, eso es lo que vamos a replicar. Entonces, ahí entra la importancia de estar conscientes de poder ir mejorando y cambiando esos roles y hacerlo bien. Una gran responsabilidad realmente. Ok, entonces hoy queremos darte consejos prácticos para poder ir sanando estas áreas. ¿Cómo sanar las heridas emocionales? Te quiero decir lo que dice Salmo 19:12. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. El primer consejo que queremos darte es reconoce tus heridas. Si estás oyendo que no tuviste un padre, que tu padre físicamente falleció, se fue del país, o se divorciaron, desde ahí ya tenés una herida. Si emocionalmente tuviste un padre que no estuvo consciente de su labor, lamentablemente porque a él no le enseñaron, y de hecho de paso este estudio no es para culpar a nadie, simplemente es para poder apoyar y darnos cuenta de por qué de las muchas situaciones que estamos viviendo y emociones que tenemos hoy equivocadas vienen, y es por la falta de paternidad. Entonces, si yo tuve un padre que emocionalmente no se vinculó en mi vida, yo tengo heridas. Por eso el primer consejo que te estamos dando es reconócelas. Si yo estuve en un hogar disfuncional o de roles incorrectos, mi mamá era la que mandaba ahí, nadie más podía abrir ahí nada porque Dios guarde que a la señora la contradijeran. Entonces, obviamente hay heridas, y seguro si sos varón te va a costar ser sacerdote porque seguramente tu papá no ejercía la función sacerdotal en tu casa. O viceversa, puede ser un padre machista, un padre que sometió a todo el mundo ahí. Entonces, ahora tú sometes a la gente. Y entonces tenemos que darnos cuenta y reconocer nuestras heridas. El Salmo está diciendo, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme los que me son ocultos. O sea, inquirir, buscar con Dios, ¿qué cosas están mal en mí, Señor? ¿Por qué actúo así hoy siendo padre? ¿Por qué actúo así siendo madre? ¿Por qué actúo así hoy en mi matrimonio? Ahí está la fuerza de poder ir donde Dios y poder sanar, porque lo importante de esto es el fruto que tú vas a dejar. No importa lo que pasó atrás, no lo podemos resolver, pero de aquí en adelante podemos cambiar nuestra historia. Entonces, el primero es reconoce tus heridas. Ahora, hay mecanismos de defensa, el de negación, por ejemplo, y es que no, yo estoy bien, yo no estoy mal, y yo lo decía, a mí me invitaban a cursos de matrimonio, y tristemente, no, si yo estoy bien, ¿para qué voy a ir a eso? Orgullo, ¿verdad? Y por orgulloso perdí de aprender en aquel tiempo, porque yo tenía negación. Yo no veía que hacía las cosas mal en el matrimonio, y por supuesto que las hacía mal. Y lo otro es la proyección, es decir, y lo que dice Mateo 5, ¿verdad? O sea, te lo voy a leer. Dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga que está en el tuyo es más grande. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verán con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es decir, cuando nosotros venimos, y hemos hecho esto por muchas personas en consejería, siempre hablan del otro, nunca hablan de sí mismos. Esa es la proyección, no me enfoquen a mí, es ella. Y esto viene del jardín del Edén. Eva se equivocó y nadie ahí dijo yo me equivoqué, todos echaron la culpa hasta llegar a la serpiente. Y quiero decirte algo. Nadie puede sanar lo que no reconoce. O sea, si yo no reconozco que tengo una herida en la falta de paternidad, como estamos hablando hoy, si yo no reconozco que ha habido un problema en mi vida concerniente a los padres, yo no voy a sanar. Yo he hablado con gente de padres que los abandonaron, los mandaron fuera, donde otros parientes, al extranjero, o los mandaban del pueblo a la capital, los metían en colegios y ahí pasaban todo el día. Y no, mi padre era bueno. No, hombre, si eso era abandono. Él te abandonó, pero a nadie puede sanar lo que no reconoce. Entonces ese sería uno de los consejos. Odra. Otro consejo es aceptar que el proceso que estamos pasando nos sana. Mire qué lindo lo que dice en Jeremías capítulo 30, versículos del 12 al 17, pero hoy vamos a leer el 17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Aquí hay una promesa bien linda, y es que el Señor dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Entonces quiere decir que en el proceso que estamos pasando, lo que Dios quiere es llevarnos al quebrantamiento, porque el quebrantamiento es el que rompe la ceguera y el orgullo espiritual. Es ahí donde nosotros
aprendemos a ser vulnerables, en donde con el proceso que estamos pasando reconocemos que tenemos heridas, que hay dolores que nos han afectado, que quizás el problema que ha sido una catástrofe, en realidad lo que Dios quería es que viéramos que dentro de mí había una herida tan profunda que era imposible sanarla. Entonces, cuando yo entiendo eso, soy vulnerable. Es más, también aprendo a ser transparente y a hablar de mis errores, a hablar de mí. Es decir, ya no, es que vieran que José Miguel, que insoportable, es que por él estamos aquí. No, aprendo a decir, no, yo soy una mujer herida, he sido una mujer abandonada, pero estoy en el proceso de sanidad. Tengo este problema, tengo problema con mi carácter, es decir, tantas cosas. Y eso, aparte de que me sana, le ayuda a las demás a poder también reconocer sus errores, sus heridas y decir, bueno, si ella puede, si ella está en ese proceso, yo también, yo necesito eso. Así es. El tercer consejo, sea un restaurador. Ahora, ¿cómo restauro todo esto? Jesús vino y trajo lo que él trajo muchas cosas, pero lo que vino a traer sobre todo es restaurar la paternidad, la relación con el Padre. Dicho de paso, antes y después de Jesús, nadie habla tanto como Jesús hablaba del Padre, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo sano mi vida? Tengo que tener una relación con Dios, pero como mi Padre Celestial. Esa es la manera en la que yo voy a sanar mi vida. Y quiero leerte algo de lo que dice Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, eso era alguien afirmado por el Padre, construyó su identidad en el Padre, era aplaudido por el Padre. Y eso que ahí, cuando esta palabra está pasando, él no había hecho nada, no había empezado su ministerio. Esa es la relación que Dios quiere. Mi vida ha sido sanada, cerrada ahí la puerta. Porque toda esa afirmación que necesitaba, toda esa aprobación que necesitaba, todos los aplausos que necesitaba, todo el cariño que necesitaba, vino del Padre a mi vida. Y eso ha cambiado mi identidad, eso ha restaurado mi identidad. Ya a esta edad, aunque tú no sepas qué necesitas, y aunque tu Padre quizás esté ahí contigo vivo, y aunque Él haga algo sobre eso quizás hoy, lo único que va a sanar tu identidad es pasar y oír al Padre. Y a veces estamos demandando eso del cónyuge. Y no son los aplausos de otra, no son la afirmación de otra. Ahora, no está de más que ella lo haga o yo lo haga por ella. Pero obviamente que lo que va a sanar mi vida es oír al Padre. Entonces, y eso me va a volver un restaurador. Porque yo entonces esto lo voy a entregar a mis hijas, a mis hijos o a la gente que está a mi alrededor. Nosotros le enseñamos esto a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos, gracias a Dios, gente en grupos SI, en muchos otros lugares donde nosotros hablamos de esto. Y para ser un restaurador tenemos que impartir esto a nuestros hijos. Es decir, afirmarlos, aprobarlos constantemente. Y también, obviamente, hacerles hacer cosas difíciles, corregirlos, por supuesto. Es un combo de muchas cosas como padre lo que tenemos que hacer. Así es, y para ir finalizando, porque ya el tiempo se nos acabó, quiero dejarte unas preguntas para que tú en el tiempo con Dios puedas reflexionar. Dice la primera, ¿podemos identificar en qué tipo de hogar crecimos? 2, ¿qué heridas podemos identificar que hay en nuestros corazones? 3, ¿estamos repitiendo patrones de nuestra niñez con nuestros hijos? Y la 4, podemos identificar si estamos dando una paternidad efectiva. Y quiero cerrar dándote un versículo bien lindo que está en Salmos capítulo 71, versículos del 1 al 3 en la versión LBLA. En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual puedo ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú, solamente tú, eres mi roca y mi fortaleza. Amén, amén. Bueno, espero que te ayude todo esto y que puedas estar conectando con nosotros, dejar tus preguntas. Vamos a tener un foro y esperamos seguirte ayudando, agregar valor a tu vida y que puedas tener este material y puedas ser de bendición y ejerzas la paternidad a la manera de Dios. No importa que seas incluso una madre soltera, puedes aprender a entregar la paternidad de parte de Dios. Bueno, llegamos al final. Gracias por estar aquí conectados y nos vemos en el siguiente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.